Si no, sé que viene. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir. Tenemos la suerte de contar con Javier Neila, catedrático de Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid. La mayoría ya lo conocerán. Tiene más de 50 libros escritos, un amplio currículum en todo lo que tiene que ver con el bioclimatismo y el acondicionamiento ambiental. Aparte, bueno, nos va a presentar también el último libro que acaba de terminar, y director del máster del MAYAP de Madrid, el máster más antiguo y el más importante en arquitectura bioclimática, y un referente a nivel nacional e internacional en todo el diseño bioclimático. También quería agradecer no solo a él la oportunidad que nos ha permitido al venir a la escuela, a Salvador Suárez, que es el director del ITC de Energías Renovables. Se escribe todo esto en un curso de introducción a la arquitectura bioclimática que está siendo apoyado y subvencionado por el ITC y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Y me gustaría también pues, que nos contase la labor tan importante que hacen en el campo de las energías renovables, como estamos viendo últimamente, la imperiosa necesidad de incorporarlas a la arquitectura y de utilizar toda la energía posible, ¿no? La energía perdida, nunca mejor dicho. Entonces, nada, le doy la palabra a Salvador y con posterioridad. Gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes. Sí. Bueno, realmente soy el jefe del Departamento de Energías Renovables, Instituto Tecnológico de Canarias, y bueno, me sumo al agradecimiento de Pedro a lo que es el Cabildo de Gran Canaria, a la Sociedad de Promociones Económicas de Gran Canaria, por la oportunidad de no solamente de organizar esta jornada, sino una serie de cursos para promover las energías renovables, ¿no? Nosotros, bueno, el rol que tienen los arquitectos para contribuir a ese gran objetivo, ese ambicioso objetivo que ha marcado el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, de la total descarbonización de la economía canaria para 2040, creo que podríamos resumirlo quizás por una vertiente, primero, de eficiencia energética y también de energía renovable, ¿no? En la parte de eficiencia energética, aunque suena tópico, lo cierto es que el kilovatio hora más limpio es el que no se consume, y siempre también que es mucho más barato, económico, ahorrar un kilovatio hora que el coste de generar ese kilovatio hora. Entonces, claro, el reto de los arquitectos está allí, ¿no? En tratar de mantener condiciones de confort en sus edificios, tratando de reducir ese consumo energético, ¿no? Y después la otra parte tiene que ver con las propias energías renovables, ¿no? La manera de integrar esas energías renovables para mitigar algunas, sobre todo el impacto negativo que a veces pueden tener, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una radiación en Canarias con niveles muy altos, están recibiendo nuestras cubiertas en torno a 5,3 kilovatios hora de radiación solar diariamente, y se está haciendo un aprovechamiento bastante bajo de todo ese potencial. Con tecnologías como la fotovoltaica podríamos aprovechar el 20%, 21% de esa radiación, convertirla en energía eléctrica. También tenemos soluciones de solar térmica que ahora se encuentran con una competencia fuerte en lo que tiene que ver la integración de la propia fotovoltaica con bombas de calor. Pero claro, cuando estamos hablando de esas bombas de calor integradas en lo que es no totalmente acopladas a la renovable en sistemas aislados, sino conectados a red, hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque tenemos la tentación a pensar de que toda la electricidad es limpia. El caso de Canarias todavía nos queda un camino importante. Estamos en niveles de penetración medios del 21% de energía renovable en el mix eléctrico, es decir, 79% de la electricidad la cobertura la estamos dando con combustible fósil, básicamente derivados del petróleo. Aquí no hay gas natural, no tenemos carbón, no tenemos nuclear, y tenemos también el problema de los sistemas eléctricos insulares que restringen, dificultan avanzar en escenarios de mayor penetración de renovables. Y lo comento porque de cara al arquitecto también, que sepan que siempre hay un factor de paso, un factor de emisión asociado al kilovatio hora que están consumiendo de la red. Sí. Disculpen.
Y nada, yo por mi parte, como el profesor Neila va a centrar su presentación de hoy en la energía, en la arquitectura, yo creo que él ya nos comentará y profundizará en todos estos temas. Muy bien, pues nada, muchas gracias. No, yo tengo me han puesto aquí para que fuera conectado. Bueno, está claro que las energías las estamos oyendo por ahí, porque está claro que la eólica está intentando meterse aquí. Bueno, nada, lo primero, muchas gracias. Es un gustazo poder estar aquí en la escuela y comentar y hablar con vosotros de estos temas que me interesan. Bueno, ya veis cómo lo he llamado la energía perdida. Y el tema surgió hace bastantes años cuando me pidieron que diera una charla en Galicia, no me acuerdo en qué sitio exactamente, pero era sobre eficiencia energética. Habla de eficiencia energética, eso es un rollo, y otra vez hablar de eficiencia energética, qué aburrimiento. Y entonces dije, bueno, voy a ver si me imagino otra cosa distinta, invento algo diferente que sea más atractivo y que llegue mejor a la gente. Y aproveché también la conversación con un compañero que me hizo utilizar y parafrasear a Proust. Y bueno, Proust hablaba en su obra de En busca del tiempo perdido. Y dije, pues bueno, ya que estamos hablando de hablar de energía perdida, pues vamos a hablar de la búsqueda de esa energía perdida, a ver si es verdad que soy capaz de encontrarla. Bueno, todo va a girar en torno a esto, evidentemente, la edificación sostenible, el uso de la energía, y por tanto, bueno, estamos, no voy a decir hartos, pero estamos ya más que acostumbrados de oír hablar de edificios de energía casi cero, de energía positiva incluso, y ahora mismo de emisiones cero, que es ya realmente lo que nos dice la directiva europea. Todo esto está conectado, evidentemente, y tiene que ver con la edificación sostenible y la edificación bioclimática. Pero yo siempre, y ayer lo sabe Pedro, que todo lo que ayer estuve contando, ayer, siempre empiezo preguntándome cosas, porque con el tiempo cada vez tengo menos respuestas y más preguntas, que es una cosa que creo que nos pasa a todos con la edad. Y lo primero que me preguntaba, claro, cuando todo el mundo habla de energía cero, edificio de energía cero, ¿qué es un edificio de energía cero? Vamos a saberlo, porque si no, ¿cómo voy a empezar a buscar si no tengo ni idea de lo que estamos hablando? ¿Puede ser un edificio muy eficiente energéticamente? Seguramente, no me voy a equivocar. ¿Podría ser un edificio sostenible? Pues sí, porque la sostenibilidad tiene mucho que ver con energía y por tanto seguramente también lo es. Un edificio pasivo, como nos gustaba hablar en los años 70, de arquitectura pasiva, pues también, claro, por supuesto. ¿Cómo no va a funcionar un edificio pasivo de una forma eficiente que pueda llevar a no consumir energía? Autosuficiente, también lo tengo claro. Y desconectado de las redes energéticas, pues fenomenal. Ojalá podamos hacerlo también, incluso cero emisiones, como nos dice la directiva, y ya, bueno, un edificio verde, ¿no? Que eso le encanta a toda la publicidad y a la prensa, ¿no? El edificio verde, el primer edificio verde que se hace no sé dónde. Pues también todo esto, pero claro, con tantos planteamientos, pues ya no sé exactamente de qué estamos hablando. Y entonces yo, como en esto soy como muy lanzado, digo, bueno, pues de todas esas ideas voy a hacer mi propia definición, a ver si está bien. Una construcción sostenible, muy eficiente, que no consume energía. Me he quedado tan ancho. Pero claro, una vez que hago estas cosas, me lo cuestiono. Esto es una cosa que lleva muy mal mi mujer, que hago una cosa y enseguida me la estoy cuestionando y estoy diciendo lo contrario. Digo, es que soy así, es que hago algo, pero es que luego lo pienso y se me ocurre que a lo mejor está mal lo que estoy diciendo. Y entonces digo, bueno, vamos a ver, pero a ver si lo que he puesto aquí tiene sentido, que no consume energía. Nada en absoluto, tiene que ser que no consuma nada, o vamos a darle una cierta salida y una cierta posibilidad de que consuma un poquito, algo. ¿Cómo definimos ese algo? Esto siempre es muy difícil, decir, bueno, nada está claro, cero. Un poquito, ¿cómo lo hacemos? No lo sé, casi nada, bueno, pues algo así, ya tengo dudas. He puesto no consume y ya no sé si lo he puesto bien. ¿Cómo se fija esa cantidad? Es que esto lo tengo, me parece siempre dificilísimo, comparado con la época preindustrial, no sé qué, bueno, nos inventaremos algo. He dicho energía, claro, ¿cómo no voy a decir energía? Si estamos hablando de edificio de energía cero, pero ¿qué tipo de energía? La del acondicionamiento, lo que gastamos para acondicionar los edificios, seguramente, pero solo esa. Es que el edificio gasta mucha más energía que no solo la del acondicionamiento. No, quiere decir que habrá que tener en cuenta cuáles son esos otros consumos energéticos que tiene el edificio para valorarlo, si es verdad que no consume o consume muy poquito. ¿Cuáles son? Muy eficiente, dicho, muy eficiente. Hombre, en cuanto hablamos de eficiencia, pues ya estamos hablando de instalaciones probablemente, y el rendimiento de esas instalaciones, y si hay instalaciones hay consumo. Claro, es que es evidente, ¿no? ¿Para qué voy a poner una instalación si no la voy a utilizar? Seguro que va a haber consumo.
Si meto energías renovables, energías no contaminantes, entonces me va a valer o no. ¿Cómo tengo que incorporar esos conceptos dentro de esta idea tan compleja? Son las que no contaminan. Bueno, vale, pues a lo mejor está bien y lo puedo considerar, que no me importa que haya instalaciones, que solo consuman energías no contaminantes. Bueno, puede ser. Sostenible, ahí tengo otra palabra clave. Pero claro, la sostenibilidad es también un concepto complejo, equilibrio entre los recursos y las especies. Pues sí, de acuerdo, es una cuestión de equilibrio entre recursos y especies, no tengo ninguna duda, pero es que es algo más también, no solo es energía, es economía, es gobernanza, es que cada vez el concepto es mucho más amplio, el concepto de un edificio sostenible. Si no tienes en cuenta los factores sociales y económicos, aquello no es sostenible realmente, estaríamos engañándonos y equivocándonos. Por tanto, después de que hago una definición y la destrozo, bueno, no me la creo ni yo mismo, pues entonces ya no sé qué hacer. Digo, bueno, voy a preguntarme, bueno, a ver, de todo lo que ha surgido de la definición, ¿cuántas energías realmente están vinculadas al edificio? Es decir, ¿dónde se está consumiendo energía dentro del edificio? ¿En qué conceptos? ¿Esos conceptos son fáciles de medir? Porque esto es muy importante. Si yo puedo medir la energía, igual que cualquier cosa, es posible que la pueda controlar. Es decir, esto es importantísimo. Conocer los consumos, poder medirlos. Hay algunos que están clarísimos porque nos los cobran todos los meses, lo tengo clarísimo. Pero si hay alguno que no me estoy dando cuenta porque no pasa por una factura, pues entonces la cosa es más complicada y yo quiero reducirlo y tengo que saber que es 4 para intentar llevarlo a 1. Por tanto, después de plantearme todas estas cosas y tener ya la cabeza hecha un desastre, porque ya no sabía ni por dónde tirar, digo, voy a intentar organizar esa energía que entiendo o intuyo que se está consumiendo en el edificio, a ver si la puedo medir, a ver qué cantidades son, si son significativas, porque claro, si la cosa no es significativa, pues tampoco tendría mucho sentido. Y entonces la organicé, la energía en el edificio, en 3 apartados. La primera, la energía visible. Es la que se puede ver con facilidad y se puede medir. Se puede ver porque nos llega la factura eléctrica o la factura de gas o la factura de lo que sea y lo estamos viendo y digo, pues mira, lo veo. Veo perfectamente cómo consumo, por qué consumo y a partir de ahí puedo poner algún tipo de medida. Eso está claro. La segunda la he llamado energía inconcreta. Y la he llamado así porque seguramente cuando lo mencione, pues habrá mucha gente que diga, eso no tiene nada que ver con el edificio, no sé por qué lo has puesto ahí, no tiene nada que ver, esto es otra cosa, que el que tenga problemas con esto que lo resuelva. Yo sí creo que tiene que ver con el edificio y por eso lo he metido ahí. Y por último, la famosa energía perdida, esa que empezaba con el título y decía la energía perdida. ¿Y a qué me refiero? Pues energía que no me doy cuenta de que se está consumiendo. Se está consumiendo energía, pero no sé ni cómo, ni dónde, ni cuánto, que eso es lo peor, ni cuánto se está consumiendo. Pues muy bien, vamos a ver la energía visible, está clarísimo, la energía del acondicionamiento. Todas las normas nacionales e internacionales intentan controlar el consumo de energía de acondicionamiento y nuestro código técnico y todo es energía de acondicionamiento. Muy importante. Lo estoy viendo, sé cuánto gasto en calefacción, cuánto puedo gastar en refrigeración, en ventilación si me hace falta y lo tengo clarísimo. La del agua caliente sanitaria, también, claro, también están las normativas, porque, claro, al ser fáciles de cuantificar, pues también es fácil de normalizar y de poner en reglamentos. La del agua caliente sanitaria, me hace falta calentar el agua para ducharme porque soy friolero. La tercera, la del cocinado, pues esta no se me había ocurrido, porque, en fin, será poco, ¿para qué voy a meter yo la del cocinado? Hombre, sí, claro que gasto energía, sí, pero ¿por qué voy a considerarla como algo importante dentro del edificio? Bueno, pues yo sí la considero importante. Y por último, la de los servicios eléctricos. Esto nos debe quedar clarísimo que ahí consumimos energía eléctrica en el edificio a tutiplén, desde la parte de trabajo, la parte de ocio, la parte de electrodomésticos, el alumbrado. Ahí estoy gastando mucha energía, pero realmente es significativa, esto es lo importante. O sea, si lo comparo con la del acondicionamiento, ¿es significativo o no es significativo? Bueno, vamos a verlo. Bien, la inconcreta, ¿a qué me estoy refiriendo con la inconcreta? A la del transporte. Yo creo que los edificios tienen mucha responsabilidad con la energía que gastamos en el transporte y que por tanto sí hay que considerarla como un deber de los edificios y de la arquitectura y del urbanismo, por supuesto, para intentar controlarla. Y ayer ponía, o el otro día ponía un ejemplo, que es el que pongo yo siempre, un poco tonto, pero creo que es bastante evidente. Tenemos la suerte de tener un mecenas que nos encarga un proyecto impresionante. Quiere hacer el edificio más eficiente, más sostenible, el que de verdad no consuma energía de ningún tipo y nos da carta blanca.
carta blanca, dice, hasta busca el sitio, busca el espacio, porque quiero hacer un edificio de viviendas que sea un ejemplo y una referencia para cualquier otro que venga detrás. Elige el lugar, y efectivamente buscamos un sitio, encuentras un sitio perfecto, con una radiación magnífica, el viento que puedes aprovecharlo, el agua, la tierra, la vegetación, todo es perfecto. Ese edificio no consume nada, no contamina nada, pero está a 50 kilómetros de Las Palmas. Y cada vez que tengo que comprar el pan, pues tengo que coger el coche y hacer 50 kilómetros para llegar a la panadería. Y cuando he vuelto a mi casa, me doy cuenta de que se me ha olvidado comprar el periódico. Joder, otros 50 kilómetros. Y si quiero ir al cine, o quiero ir al teatro, o tengo que llevar a un niño a un colegio o a una guardería, o ir a la universidad, pues tengo que hacer un montón de desplazamientos. ¿Por qué? Porque estaba mal ubicado aquel edificio y no se había contemplado una alternativa para que realmente fuera de energía cero, porque no es de energía cero. Ese edificio está generando un consumo y una contaminación indudable. Por eso, por lo menos, nos lo debemos plantear. Y luego nos queda la que vamos a ver como energía perdida. Esa energía perdida a veces es que está enmascarada con otros consumos que se están produciendo y que lo tenemos claro. Por ejemplo, el agua. Yo consumo agua y así me la cobran. Pero a lo mejor no pensamos que el agua también es energía, que ha habido un gasto en esa depuración, tratamiento, potabilización, distribución de ese agua, y seguramente hay energía en ese proceso y a lo mejor es importante, que no sé si es mucho o poco, y a lo mejor también estoy recibiendo recipientes, Amazon me viene con el paquete fenomenalmente envuelto, todo. Ese paquete seguramente también ha gastado energía para su fabricación, y todas las basuras que estoy tirando todos los días tienen también una carga energética indudable. Ahí hemos gastado energía. Por tanto, hay una energía que está perdida porque no sé cómo localizarla, tengo que cuantificarla y tengo que ver si es significativa para poder controlarla. Por tanto, energía perdida. ¿Cuál puede ser? Pues la del agua, como acabo de comentar. Ese agua no es libre, ni limpia, ni inocente desde el punto de vista de la energía. No, hay un consumo energético. Los materiales de construcción, claro, ya no tenemos ninguna duda de que esto es así. A lo mejor no lo estamos cuantificando suficientemente bien, pero ya no tenemos duda. Los materiales de construcción hay que fabricarlos. Y la fabricación implica sacar materia prima de una cantera, de donde corresponda, llevarlo a la fábrica, manufacturarlo, luego llevarlo a la obra montarlo, y cuando pasen los años, pues a lo mejor llevarlo a un vertedero de inertes o convertirlo en un material reciclado. ¿Hay energía en todo esto? Sí, mucha, seguramente mucha. Vamos a ver si es mucha o poca. Los residuos, como acabo de comentar, los residuos tienen una doble componente. La energía realmente de ese paquete y luego la energía que hay que gastar para coger ese paquete y llevarlo a un vertedero. Es decir, hay una doble vertiente energética que, bueno, ¿podremos hacer algo? Pues no sé si podemos hacer algo, pero yo quiero saberlo. Y esta, curiosamente, que a mí me parece de las más curiosas e interesantes, que es la de los alimentos. Los alimentos son también energía perdida, y es energía que entra en la ciudad y es energía que entra en el edificio. Pensemos que a la ciudad está entrando energía, porque en general no la producimos. Entra energía eléctrica por un cable, entra gas por una tubería, entra a lo mejor carbón en un camión, entra, por supuesto, gasolina y gasóleo para llenar los depósitos de las gasolineras y utilizarlo. Eso es energía que está entrando constantemente para su uso. ¿Para qué? Porque tenemos muchas máquinas que necesitan ese tipo de energías. Pero es que hay otra máquina en la ciudad que también necesita energía, que somos los seres humanos. Es que somos una máquina biológica, si queréis, pero somos una máquina. Y esa máquina que somos nosotros necesitamos también de energía. Y esa energía nos la proporcionan los alimentos. Y esos alimentos han gastado energía en su cultivo, en su recolectación, en su transporte a la ciudad, para que al final nos llegue a la mesa una pera que nos va a aportar parte de la energía que necesitamos para funcionar. ¿Es eficiente todo ese proceso? ¿Esa pera ha sido eficiente o tenemos que empezar a pensar en algo distinto? Por tanto, también es energía, y es energía perdida porque no contábamos con ella. Y seguimos sin contar con ella y decimos, bueno, a mí qué me importa, mientras esto funcione, pues ya está. Bueno, pues energía perdida. Vamos a empezar a verla organizada además por colores, porque, bueno, como se ha llamado durante tiempo a la energía de los materiales, en bebidas materiales, energía gris, pues dije, bueno, pues ya aprovechamos y le damos color a la energía y organizamos todo esto con más facilidad. Tiene color, la energía. Y la primera es la energía que he llamado púrpura, rojo del calor, azul
del frío, nos juntamos y nos sale ese púrpura o ese morado, que es la del acondicionado, la del acondicionamiento, que por cierto está súper regulada, súper normalizada, es la que nos preocupa un montón, y efectivamente nos debemos preocupar de ella, pero yo creo que ahora mismo somos capaces de controlar esa energía del acondicionamiento, y en climas como el que tenéis en Canarias, pues vamos, no tengo ninguna duda de que eso es mucho más fácil de lo que tengo yo cuando intento hacerlo igualmente en Madrid. Por tanto, hay que darle mucha importancia, pero podemos controlar perfectamente este consumo de energía, que es de lo que se trata. Lo medimos y lo controlamos, y hasta podríamos llevarlo a cero. Por ejemplo, diseñando bien la envolvente. Una envolvente hay que diseñarla bien. De hecho, me han pedido ahora que escriba una cosa sobre la envolvente, y también estoy dándole vueltas a ver cómo lo hago así un poco enrevesado para contar algo en la que no voy a decir una capa con un aislante. No, yo quiero contar algo un poco diferente. Bueno, pero una buena envolvente es capaz de conseguir que el edificio necesite mucha menos energía para su acondicionamiento. Me da igual que haya aislantes conductivos, cámaras, colores, vegetación, todo eso está claro que en la combinación adecuada en cada caso, porque cada caso necesita una combinación diferente, esto me va a funcionar. Incorporar vegetación de forma generalizada en torno al edificio también me va a ayudar muchísimo, sobre todo en condiciones de verano, en el que lo que tengo que controlar sobre todo es la radiación. Me viene fenomenalmente bien, muchas soluciones afortunadamente, muy atractivas, muy integradas en la ciudad, que ayudan a absorber contaminantes, que favorecen la biodiversidad. Magnífico, ahí lo tengo estupendo. Recuperadores de calor, claro que hay que poner recuperadores de calor si queremos ser auténticamente eficientes. Un catedrático de la Escuela de Madrid, cuando yo estudiaba, nos decía, hablando de esta energía del acondicionamiento, el 50% transmisión, el 50% de ventilación. Eso ya no cumple, porque ahora mismo la transmisión se ha reducido muchísimo porque hacemos buenas envolventes, pero la ventilación la tenemos ahí un poco abandonada. Insisto, en climas muy buenos como el de Canarias, con temperaturas muy suaves, pues es una energía moderada, pero no nos estamos preocupando demasiado de controlarla. Intercambiadores de calor, como en ese edificio en Londres, como este edificio en Shanghái, como ese otro edificio también en Londres, o algo parecido que es el pretratamiento del aire. Yo puedo pretratar ese aire limpio que voy a utilizar como aire de renovación, pues a lo mejor a través del terreno, utilizando pozos canadienses. ¿Qué más? Bueno, sistemas pasivos, ya si empiezo a incorporar sistemas pasivos de captación, de ventilación, de sombreamiento, pues aquello ya pues nos puede llevar al 100%, es que no me va a hacer falta nada, lo voy a cubrir absolutamente todo, sombra, captación, la casa dentro de la casa, elementos de enfriamiento evaporativo, la presencia de patios y la generación de aire frío, chimeneas solares de ventilación. Es que tengo todas las alternativas del mundo para conseguir en cada clima, en cada lugar y en cada circunstancia las soluciones perfectas. Y luego, pues ¿por qué no? ¿Y por qué no creo un microclima también en torno al edificio favorable? Pues claro, es que al fin y al cabo el edificio va a demandar energía en función de su microclima. Si mejora el microclima, también reduzco esa demanda energética. Es decir, en mi opinión, esto está perfectamente controlado. Podemos hacerlo muy bien, tenemos, creo que, suficiente formación, podemos formarnos más, tenemos conocimientos, tenemos tecnología, esto puede ir muy bien. Vamos a ver las otras, vamos a ver si realmente las otras funcionan bien. Bien, esto sería la que he llamado energía roja, que es la del agua caliente sanitaria. Esas son las necesidades de una persona de agua, de energía para preparar agua caliente sanitaria al cabo de un año, teniendo en cuenta pues unas temperaturas moderadas de preparación, en torno a 40 grados, un consumo de unos 60 litros por persona y día, es decir, valores más o menos moderados. Esa sería la cantidad de energía. Y para una vivienda en la que vivieran 4 personas, porque todo lo voy a hacer siempre con una vivienda, 4 personas en una vivienda, y así siempre puedo tener resultados equivalentes. Pues para esa persona, para esa vivienda con 4 personas, pues sería esa cantidad de energía. Pero, y eso lo quito todavía. Pero claro, esto es mucho o poco. Siempre los números son siempre muy peligrosos, y a los alumnos siempre les decía, oye, cuidado con los números, sobre todo cuando salen de un cálculo, de una máquina, de un ordenador, porque a veces no somos conscientes de que nos hemos equivocado con un punto, con una coma, con algo, y sale una cosa absurda. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues vamos a compararlo con algo.
Si lo comparamos con algo, podemos empezar a tener unas referencias razonables. ¿Con qué lo vamos a comparar? Pues con una vivienda, una casa que cumpla con el estándar de Passive House de acondicionamiento, que nos pide que para poder calificarla, pues tiene que consumir menos de 15 kilovatios hora metro cuadrado al año de calefacción y otro tanto de refrigeración. Por tanto, serían 30. Si lo aplicamos a una vivienda de 150 metros cuadrados, donde voy a poner a vivir esas 4 personas, pues sería esa cantidad que tenemos ahí. Esa va a ser siempre mi referencia. A ver si estos otros consumos son muchos o son pocos. Bueno, pues sabe que es el 49%. El 49%. Pues no es tan poco, evidentemente, ya lo sabemos, ya sabemos que es importante el agua caliente sanitaria y por eso la normativa nos interviene mucho en este sentido. Vale, el 49%. Además es que es relativamente fácil de ir resolviéndolo porque, por ejemplo, un sistema solar de colectores convencionales, de colectores solares planos, me puede cubrir el 70% razonablemente. A partir de ahí también se podría cubrir, pero ya desde el punto de vista de la rentabilidad económica, incluso la energética, ya sería un poco más dudoso. Por tanto, un 70% podría poner, pongo mi instalación de colectores y aquello ya me funciona, y ya solo me quedaría el equivalente, este 49 habría pasado a un 17%. Estamos hablando ya de algo que estoy empezando a resolver. Son cantidades relativamente pequeñas y por tanto lo estoy empezando a resolver. Es verdad que son instalaciones que a mí nunca me han gustado demasiado porque les cuesta integrarse dentro del edificio y no he sido muy favorable, aunque haya soluciones de tubo de vacío mejor integrables y bueno, pero bueno, ahí se me queda que no está nada mal. Pero si además utilizar algún otro recurso para producir esa energía, ese agua caliente sanitaria, por ejemplo una bomba de calor funcionando con una energía de carácter renovable y además una bomba de calor muy eficiente, geotérmica, pues a lo mejor puede llegar al 100% sin problema. Lo cual quiere decir que, bueno, hay que hacer cosas, pero esto está resuelto. O sea, esta energía era significativa, no era una tontería y está, yo creo que bastante bien resuelta. Vamos a ver las demás. La del cocinado, por ejemplo, que al principio nos entraba como la duda, y si esto merece la pena o no merece la pena. Bueno, esto es lo que necesitamos de energía por persona y día, para cumplir con los requisitos de que somos máquinas y que hay que cocinar unos alimentos para poder utilizarlos. Eso es lo que nos hace falta. Las 4 personas al año, pues sería esa otra cantidad. Y de nuevo vamos a comparar, a ver si esto es mucho o poco, porque siempre tengo esas dudas. ¿Y cuánto me sale? Un 34%. Anda, pues tampoco es tan poco, ¿eh? Ojo, resulta que al final el cocinado, pues no puedo hacer tonterías y dejar aquello encendido sin preocuparme. No, hay que ser cuidadoso. Es que es un 34% de lo que se gastaría para el acondicionamiento. Pues hay que cuidarlo. ¿Qué alternativas tengo para conseguir, una vez que esto lo puedo medir, claro, para intentar reducir todo esto? Bueno, pues desde el punto de vista de las soluciones que podamos entender como renovables, pues tendría la posibilidad de utilizar fotoelectricidad para una vitrocerámica o utilizar un biogás para una cocina de gas, de combustión. Podrían ser esas 2 opciones. Y bueno, pues esto lo puedo integrar luego dentro de otras alternativas dentro del edificio. Por ejemplo, para el tema del biogás, luego veremos lo que podríamos producir de biogás con la basura que genera esa familia, pues podríamos cubrir toda la energía que nos hiciera falta. No es necesario que una familia tenga su digestor de metano, ni mucho menos, pero a nivel ayuntamiento, pues sí se puede hacer una visión de que todos esos residuos que estoy generando, al final el ayuntamiento los va a convertir en energía y bueno, por lo menos me queda esa satisfacción. Sí, mira, he tirado mucha basura, pero sé que esto al final se va a convertir en energía. Y con fotoelectricidad, pues con tener 5 metros cuadrados de una instalación fotovoltaica bien orientada, pues podría cubrir también toda esa energía que me hace falta. Es decir, puedo resolverlo razonablemente bien todo lo correspondiente al cocinado. ¿Cuál vendría a continuación? La que he llamado energía blanca, que es la energía de los servicios eléctricos. Bueno, estos son datos de IDAE, donde nos dice cuánto consumimos de energía eléctrica en las viviendas españolas. Hay ciertos rangos, dependiendo del tamaño de las viviendas, etcétera. Y bueno, pues aquí tengo mis datos totales de consumo de energía eléctrica vinculado a un edificio que al ser de 150 metros cuadrados me va a dar esas cifras que tengo aquí. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues vamos a verlo, si es mucho o es poco. Es un 73% más.
Luego estamos hablando de un consumo energético muy importante dentro del edificio. El consumo de energía eléctrica del que no podemos librarnos, es que es imprescindible y como un día se nos va la luz estamos ya desesperados, no solo porque no podemos cargar el móvil o no podemos ver la televisión o no podemos ver internet, sino porque se nos descongela la comida que tenemos en el congelador a lo mejor. Es decir, estamos absolutamente atados a esa energía eléctrica. Es que la cantidad es muy significativa, un 73% de energía más. ¿Qué hacemos? Hombre, es verdad que aquí lo más significativo son los electrodomésticos, que la cocina viene a continuación y que el alumbrado pues no es lo más importante, pero eso no quiere decir que porque algo no sea lo más importante lo vamos a tener que dejar abandonado. No, vamos a coger todo y lo vamos a meter ahí en un paquete. Por ejemplo, a mí lo primero que se me ocurriría son los temas de la luz. Es verdad que el porcentaje era pequeño, que no era lo más significativo, pero ¿cómo no vamos a hacer arquitectura aprovechando la luz natural? Si es que es algo normal, que no nos va a cubrir el 100%, que ya lo sabemos, que luego tendrá que haber alumbrado artificial, pero tenemos que aprovechar la luz natural, porque es energía, pero al mismo tiempo porque es descargas de serotonina, porque es lo que nos va a producir esa sensación, ese estado de ánimo, de confort, de salud, de bienestar, de ánimo. Es que es la luz la que nos está produciendo todo esto. Por tanto, pensemos cuando hagamos una arquitectura en aprovechar al máximo la luz natural, que tenemos mucha, que es la suerte. Bien, si me quedo con una de las dos cifras que me daba el rango de los consumos totales o gastos de energía que tenemos de energía eléctrica en España, el 40 era el más bajito, porque doy por sentado que utilizaremos alguna de las R's de reducción de consumo en algunos casos que podamos hacerlo, pues me daría esta cantidad de energía que podría cubrir con una instalación fotovoltaica pues de esa potencia de 4,5 kilovatios pico, depende de las zonas de España donde tengamos distintas cantidades de energía, y eso nos llevaría dependiendo de las características de los paneles fotovoltaicos, entre 22 y 30 metros cuadrados para cubrir todo lo que necesita esa vivienda. En una vivienda unifamiliar es fácil porque tenemos normalmente mucha cubierta y no hay problema para poder pensar el edificio bien orientado correctamente, con los faldones correctamente orientados, meter esa superficie. Pero en un edificio de vivienda colectiva ya la cosa se complica un poco, porque un edificio de vivienda colectiva son muchas viviendas en muchas ocasiones, y la cubierta, hombre, aumenta un poco, pero a veces no aumenta tanto como para poder soportar toda esa superficie. Luego ahí tenemos un problema realmente de superficie. Oye, yo decía, esto es un problema de presupuesto y de espacio. Hombre, de presupuesto sí, claro, estamos gastando dinero en esta instalación adicional, importante, para poder cubrir ese recurso energético, pero sobre todo de espacio, porque si no me cabe, es que ahí tengo un problema interesante. Bueno, hay alternativas, claro, porque no hacemos redes urbanas y conectamos los edificios de vivienda pues con un colegio, un mercado, y aprovechamos las cubiertas de estos edificios para crear una red energética. Si es que tenemos alternativas también interesantes, pero hay que contemplarlo como algo que me interesa hacer, quiero hacer esto. Fotovoltaica, por supuesto, cada vez ha mejorado más, los precios ya sabemos que bajaron muchísimo, la eficiencia subió mucho y está estupendo, pero bueno, a lo mejor también hay que ir combinándolo con otras alternativas energéticas que puedan entrar a nivel doméstico. La microeólica pues ya puede ser una alternativa también interesante, con lo cual, bueno, pues estamos ahí en un punto de decir, sé cómo lo puedo hacer, pero tengo dificultades, me va a costar mucho, ¿dónde lo pongo? Pero creo que está más o menos por el camino correcto. Bien, hasta ahí, de momento ya habéis visto que no van saliendo mal las cosas. Vamos a ver la energía negra. ¿Cuánto se gasta realmente con el desplazamiento, con nuestros coches? Estos son datos de un estudio que hizo la Comunidad de Madrid, y en donde decía que, bueno, pues si hay 2 coches en esa vivienda y son los datos reales en Madrid, ¿no? Se hacen 2,4 desplazamientos de 17 kilómetros, se parecen mucho a los que hago yo, ¿eh? No, tampoco es que esto sea un caso muy extraño. 17 kilómetros, pues este es el consumo de gasolina que correspondería a esa vivienda, siguiendo estas pautas estadísticas que ha sacado la Comunidad de Madrid. Todo eso. Vamos a ver. Comparamos, ¿no? Porque es que estamos comparando todo el rato. Pues si comparamos me sale 2,5 veces más. El 250% más. Es decir, gastamos muchísimo más en el transporte que lo que estamos gastando para acondicionar nuestro edificio. Y las normativas son de edificios y son del acondicionamiento. Y nadie se ha preocupado por decirnos, oye, que es que estás gastando más con el coche, y es lo que debería preocuparte realmente. Alguien dirá, como es una energía que antes se llama en concreta, dirá que esto no tiene nada que ver con el edificio.
Es que esto es otra cosa, no me cuentes cosas raras. Bueno, vale, puede ser así. Pero a mí me gusta intentar ver qué alternativas tenemos y qué soluciones tenemos. Y la primera que se me ocurre es, bueno, ¿y por qué no ponemos coches eléctricos? Vamos, si ponemos un coche eléctrico, vamos a ver su consumo. El consumo de un coche eléctrico es de 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Son datos estándar, pero también son los de mi coche. Yo hago todos los días algo de carretera, o sea, que decir que no es un consumo bajo como puede ser el consumo de por ciudad exclusivamente. Bueno, pues aplicando este consumo del coche eléctrico a esa misma valoración de los desplazamientos, de los kilómetros de la Comunidad de Madrid, es decir, lo mismo de antes, resulta que ahora el resultado es solamente de un 20% de lo anterior. Un 20%. Claro, digo, pero bueno, ¿es posible que gastemos tan poco en comparación con un coche de combustión? Es normal. Es que un coche eléctrico tiene un rendimiento de más del 90% y un coche de combustión puede tenerlo del 30 o del 35%. Es que en los coches de combustión casi todo es calor. De hecho, basta con saber que en los coches de combustión el sistema de refrigeración es fundamental. Y no podemos poner la mano encima del capó porque nos abrasamos. Un coche eléctrico no. Un coche eléctrico es mucho más eficiente en este sentido. Luego, en realidad, aunque esto siga siendo una cantidad importante, pasaríamos de ese 250% de la energía del acondicionamiento a un 41%, que es mucho, por supuesto. Pero, claro, ya la cosa parece que va como más orientada. Yo estos días, lo comentaba con Pedro, he hablado con todos los taxistas con los que he ido un montón de taxistas y les hemos preguntado el coche eléctrico, porque casi todos tienen híbridos, pero el coche eléctrico pues no lo tienen tan claro. Es verdad que hay unas dificultades que todavía no se han resuelto bien. El precio, que es caro, la carga, los puntos de carga. Si tienes un punto de carga en tu casa no tienes el más mínimo problema. Estos taxistas no lo tenían con tanta facilidad. Y luego la autonomía, que es algo que también está cambiando. Es verdad que hay unas dificultades como muy evidentes. Pero bueno, sigo con la idea del coche eléctrico y me fijo en el mix español de energías, donde podemos hablar de cerca de un 70% de energías renovables. Es decir, cuando yo llego a mi casa y enchufo en mi casa directamente el coche a cargar, el 70% de la energía que me está entrando es energía renovable, con lo cual todo ese 40 y tantos % pasa a ser ya solo de un 12%. Estoy bajando de una forma considerable la energía vinculada al transporte solamente porque sea un coche eléctrico y lo esté cargando en España, nada más. Pero todavía puedo mejorarlo incluso más. Porque, ¿por qué no voy a utilizar fotoelectricidad para cargar el coche? Yo recuerdo un proyecto que tuvimos en Estados Unidos, en Washington, en el que teníamos que construir un edificio que cubriera con todas las necesidades energéticas y además cargar un coche eléctrico para hacer los recorridos normales por Washington. Y aquello pues nos demostró que era posible, perfectamente posible. Bueno, pues yo con tener 2 kilovatios pico para la producción de energía eléctrica, para la carga del coche, que equivale a unos 5 o 6 metros cuadrados, puedo cubrir también la totalidad de la energía que necesita ese coche. Necesito un sitio donde tenga superficie para ponerlo. Una vivienda unifamiliar no tendría ningún problema. Una vivienda colectiva empieza a ser un poquito más complicada. Por tanto, esto, utilizando esa idea, nos llevaría a un 0% de energías no renovables. Es decir, ¿consumo energía? Claro, estoy consumiendo energía, pero he conseguido que todo sea energía renovable y limpia, por tanto. ¿Qué nos quedaría? Porque hay que buscar más alternativas. Pues la del desplazamiento activo. Es que esto es súper interesante, poder movernos de un lado para otro, ya sea caminando, ya sea en una bicicleta, en un patinete o en transporte público de media, de corta distancia. Claro, esto nos lleva a la ciudad de los 15 minutos, tener toda una distancia a la que pueda ir simplemente caminando, una ciudad segura por la que se pueda caminar sin riesgo pues de vehículos que no atropellaran, como comentaba antes la mujer de un compañero, que no atropellen, o sea, seguridad. Por tanto, aparece la ciudad ahí también como otro referente a la hora de plantearlo, pero es verdad, el desplazamiento activo pues reduce la necesidad de utilizar vehículos y por tanto eso es lo mejor, quitar esa necesidad. Pero bueno, a pesar de todo, tengo que decir que yo creo que todavía no está bien controlado, porque en España no tenemos un porcentaje de coches eléctricos como tienen los noruegos, por ejemplo, son todavía bajos. Acabaremos por cambiar y acabaremos por tener coches eléctricos de una forma más habitual, y muchas ciudades sí, ya esto empiezan a tenerlo medio resuelto, pero no todas, no todas. Muy bien. Vale, la del agua.
vamos a ver ya otra energía, una de las energías perdidas que yo comentaba. Este es el consumo de agua en España, pero en cualquier parte del mundo es muy parecido, no cambia casi nada, 128 litros por persona y día. Esto, llevado a nuestra famosa familia de 4 miembros, al año son 187 metros cúbicos. ¿Cuánto se gasta en tratar esas aguas y luego distribuirlas? Pues hay cifras muy variables, muy variables. Me he encontrado con cifras muy diferentes que dependen del sitio, del tipo de agua, sobre todo, que vas a trabajar. Si son aguas que son razonablemente limpias, pues el consumo de energía es pequeño. Si son aguas que pueden venir directamente de los edificios recicladas o que pueden venir de desalación, de desaladoras, pues entonces el consumo eléctrico es bastante mayor. Este sería el correspondiente a España, lo que tenemos en España hoy en día, el gasto promedio de tratamiento de aguas, de las aguas. 0,71 kilovatios hora por metro cúbico. La familia de 4 miembros, 133 kilovatios al año, que es muy poco. Mira, afortunadamente, acabamos de encontrar una que es relativamente poco. Solo el 3% de la energía del acondicionamiento equivale a la energía del agua. Pero tenemos que contar con un agua limpia, para que el tratamiento de la depuradora y la potabilizadora sea fácil. Si es así, no tenemos problema. Pero en cuanto que empiezan a entrar las aguas de las desalinizadoras, aguas también recicladas, pues esto puede subir a esta otra cifra, a 9. Estos son cifras reales, lo cual pues ha subido un montón y esto ya se convierte en un 39%. Luego ya empieza a ser significativa la cantidad de energía gastada en el agua, transporte y tratamiento, 39%. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya antes me había quedado tan contento, pues hay que hacer algo. Pues vamos a ver qué hacemos. Lo primero, vamos a poner electrodomésticos eficientes, porque ahí es donde tenemos quizá el consumo más importante, tanto de electricidad como de agua. De hecho, el consumo eléctrico más importante en la vivienda es el frigorífico, pero una burrada, el 30% de la energía nos viene del frigorífico. Bueno, pues con el agua, pues ahí tenemos muchos electrodomésticos que gastan y grifería que gasta también. Pongamos una lavadora o lavavajillas más eficiente, que va a ser muy bueno, y pongamos a lo mejor pues simplemente pues pulverizadores en las bocas de los grifos, simplemente para reducir ese consumo. Yo que estoy ahora viendo a muchos colegios allí para un trabajo para la Comunidad de Madrid, pues lo primero que hacemos cuando empezamos a hablar es un trabajo para ayudarles a hacer su colegio o su instituto más sostenible. Pues cuando llegamos ahí y empezamos a hablar del agua, lo primero que les decimos es a ver cómo tenéis los cuartos de baño. ¿Tenéis temporizadores? ¿El grifo se queda abierto cuando los niños salen del baño? ¿Cómo son los grifos? Ah, pues yo no tengo ni idea. Es que no tienen ni idea. Vamos a verlo. Ah, pues no tiene. Pues ponérselo, porque esto es una cosa muy sencilla. Esto ya de entrada, poner simplemente este tipo de estructuras eficientes nos puede bajar de esos 128 a 90. Que ya es una cosa bastante importante. Por tanto, bueno, si es simplemente invertir un poco más a lo mejor en esos electrodomésticos cuando tenga que sustituirlo la próxima vez, pues debo hacerlo. Yo creo que debo hacerlo. La segunda, recogida de agua de lluvia, se ha hecho de siempre. Todas las culturas de cualquier parte del mundo siempre han recogido el agua de lluvia, porque es un agua, en principio, razonablemente limpia. Ahí en las ciudades ya no están limpias, evidentemente, pero razonablemente limpia, y siempre se ha recogido el agua de lluvia. ¿Por qué nos hemos olvidado de esos fenómenos cuando es tan sencillo como recogerlo en el aljibe que hay debajo de esa estructura vegetal, de esa cubierta, de esa vivienda? Lo puedo recoger ahí, pero también puedo tener un aljibe en un patio, en un jardín, es que es muy fácil realmente recoger ese agua de lluvia y utilizarla posteriormente para lo que pueda hacerlo. Pero también puedo tratar las aguas grises. Las aguas negras no podré, pero las aguas grises tienen tratamientos relativamente fáciles, quizá lo menos fáciles que los ayuntamientos muchas veces nos permitan por sus ordenanzas, a lo mejor luego gestionar esas aguas, pero esto es razonablemente sencillo. O puede ser fitodepuración, como en esta imagen, plantas enganchadas en flotadores de fibra de coco para que a través de las raíces limpien el agua, u otras soluciones. Yo lo he podido poner en algún edificio y aquello funciona razonablemente bien. Bien, eso es la distribución por componentes y por aparatos de los consumos de agua, de ese consumo de agua. De esa cantidad de agua que tenemos ahí, ¿cuál es tratable? O sea, ¿cuál podría tratar como agua gris para luego darle alguna otra función? Pues un total de 104 litros, que es el 81%, fue un montón. Si es que se puede. ¿Qué ocurre? Que hay que tener una doble instalación de fontanería y de saneamiento, no cabe duda. El saneamiento se tiene que dividir entre lo que es el agua negra de los inodoros, el agua gris de lo demás, y luego la fontanería, pues no me lleva esto cuando yo lo trate al grifo de agua potable, por supuesto que no.
pero por tanto tengo que tener una doble instalación. ¿Cuáles son los usos compatibles de esas aguas tratadas? Pues la lavadora, el inodoro, las cisternas de los inodoros, baldeo, riegos, etcétera. Luego, bueno, pues son 40 litros y me va a sobrar, quiere decir que tengo más agua de la que necesitaría para ese tipo de funciones. Lo cual, bueno, pues esto al final me lo reduciría hasta que convertirlo en un 1% nada más. La energía del tratamiento de esas aguas al final se convierte en un 1% nada más. Siempre quedará ese valor residual porque al fin y al cabo el agua potable pues tiene que venir de la potabilizadora. Eso no lo podemos hacer de otra forma. Luego, más o menos me atrevería a decir que esto podría estar controlado. Es algo que podríamos gestionar razonablemente bien. ¿Qué más? La de las basuras, que esta también es otra que nos puede entrar dudas hasta qué punto nosotros podemos hacer algo. A lo mejor no podemos hacer gran cosa, pero sí debemos saber qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Dos cosas, los envases, energía de los envases y por otro lado energía de la recogida. Esas dos cosas son nuestros dos conceptos. Este sería la distribución porcentual del cubo de nuestra basura doméstica. La mayor parte, si os dais cuenta, sigue siendo materia orgánica. Seguimos gastando mucho tirando mucha materia orgánica de los restos de la comida, etcétera. Pero luego por aquí tenemos el papel y el cartón, luego tenemos plásticos, etcétera. Bien, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor yo no puedo reducir esas cantidades, pero podría llegar a compensarlo. Aquí hemos gastado 1.000 con los envases, con la recogida. ¿Puedo hacer algo para producir otros 1.000 y por tanto compensar las cifras? Bueno, pues a lo mejor sí. Vamos a ver esto, en principio. Aquí hay algunas cosas muy claras. Los metales son muy fáciles de reciclar, se funden y además en los vertederos pues se extraen con mucha facilidad, además diferenciando el tipo de metal con mucha facilidad. El papel y el cartón también se recicla con facilidad si lo hemos separado bien. Tiene una vida limitada, no es eterna, hasta 10 reciclados se puede hacer con el papel, nada más. Los plásticos, muy difícil de reciclar, pero no porque técnicamente no se pueda hacer, sino porque no sabemos exactamente qué tipo de plástico es con el que estamos tratando. ¿Qué plástico es esto? Es verdad que una botella de agua a lo mejor pone que es un PET o pone que es lo que sea, pero no todo lo pone. Y si no sabes qué tipo de plástico, el proceso de reciclado es muy diferente. Siempre cuento que recuerdo una foto, era un documental, de cómo separaban los plásticos en unos vertederos en la India para luego poder llevarlos a fábricas distintas de reciclado y sacar de ahí una materia prima otra vez en condiciones. Y lo hacían niños que iban al vertedero, cogían el plástico, lo quemaban, lo olían y según cómo olía sabían que era una cosa u otra. Claro, aquellos pulmones yo creo que no pudieron sobrevivir todo ese proceso de reciclado. Es una barbaridad. No vamos a hablar de las islas de plástico, no vamos a hablar de todas las microesferas de plástico que nos estamos comiendo con cualquier alimento que estamos tomando, incluso respirando. El otro día leí un estudio sobre cómo respirábamos incluso microplásticos. Bueno, yo creo que esto es lo primero que hay que intentar simplemente evitar, que no cada vez usemos menos plásticos y sobre todo menos plásticos de un único consumo que siguen estando ahí en el mercado. Esto se puede compostar, esto se puede convertir en un compost, por tanto en un abono. Eso no deberíamos desaprovechando. Los vidrios también son razonablemente fáciles y bueno, pues la madera si hay, pues la podríamos combustionar. Pero bueno, esto nos llevaría a empezar a hablar de las famosas R's, ¿no? Reciclar, reducir la generación y reutilizar, que eso sería lo interesante. Las culturas primitivas, las más antiguas, no tenían residuos, porque lo aprovechaban todo, absolutamente todo, no se tiraba nada. Pero parece que las sociedades más desarrolladas, según hemos ido evolucionando, cada vez producimos más basuras. Y cuantas más basuras produces, pues parece que estás más evolucionada, porque ahora los paquetes son más sofisticados y los alimentos vienen súper envueltos en no sé qué. Pues a lo mejor hay que empezar a cuestionarse si lo estamos haciendo bien, si ese es el camino o el camino es otro distinto. Bueno, una familia de 4 miembros, la nuestra, produce al mes 180 kilos de basura, que al cabo de un año son algo más de 2 toneladas de basura. Una familia, es que estamos hablando de auténticas barbaridades de producción de basura. Por ejemplo, en el caso del papel, bueno, esta es la parte correspondiente a la energía del papel, esto es lo que se necesita para producir papel y por tanto con el papel ya vamos a llegar a cubrir el 100%, simplemente con el papel. El vidrio, esto es lo que se necesita para tratar una tonelada de vidrio, esto es lo que va a gastar esa
familia en el vídeo que tiene ahí, y con esto, solo con el papel, ya estamos llegando al 100% de lo que gastamos con el acondicionamiento, solo con el papel. Nada más. El vidrio, pues solamente un 10%, es bastante menos, pero si además del papel, el vidrio, metiéramos las otras energías gastadas en otro tipo de recipiente y otro tipo de basura, pues estaríamos fácilmente en un 150% de la energía del acondicionamiento. Es decir, nuestra energía de las basuras, solo la de los recipientes, supera en un 50% la energía del acondicionamiento. Luego es algo que creo que habría que empezar a considerar de alguna manera. Soluciones, bueno, podría ser una incineración, bien, si se hace correctamente, ¿por qué lo vamos a rechazar? Esta es una central de incinerado en el puerto de Copenhague, y ahí produce energía pues para una cantidad de viviendas en el entorno de esta incineradora. Y bueno, lo que pasa es que hay un rechazo muy amplio a las incineradoras y a las dioxinas, a los furanos que se pueden producir con la combustión. Hay un rechazo importante, pero esto podría resolver perfectamente este problema si toda esa energía correctamente separada, porque no se podría quemar toda, pues si esa energía pues la utilizáramos en incineradores de una forma generalizada. No en nuestra casa. Claro, eso lo tiene que hacer el ayuntamiento. Pero también podemos producir biogás, que es lo que antes surgía de cara al tema de la cocina, de producir gas. El gas puede venir, por supuesto, de la madera, pero sobre todo de esta materia orgánica. El biogás surge de la digestión anaerobia que se produce en cualquier materia orgánica. Se llama anaerobia porque son unos microorganismos que se activan, que se ponen a trabajar en ausencia de aire. Es decir, del cubo de la basura de nuestra casa, el de materia orgánica, porque entiendo que los tenemos separados, en la parte de más abajo, donde no llega el aire, ahí se está produciendo inmediatamente este biogás, de esa digestión. Empiezan a trabajar, empiezan a comer la basura empieza a cambiar de color, tiene ese color marrón propio de la basura cuando ha pasado unas horas, y produce un gas. Ese gas se llama biogás, es básicamente metano y tiene una composición casi idéntica a la del gas natural, lo cual quiere decir que se puede meter directamente en una caldera, en una cocina con quemadores de gas natural, porque nos funcionaría exactamente igual. Vamos a ver esta familia. 44% era la parte correspondiente a la materia orgánica. De las 2 toneladas que producíamos al año, esta es la parte de materia orgánica. Esa materia orgánica puede producir esta cantidad de biogás. Veis que he puesto una cifra bastante variada porque depende de la proporción de carbono-nitrógeno, de la cantidad de líquido, en fin, depende del tipo de basura. Si se hace a nivel controlado, pues a nivel controlado, pues tú ya le añades, pues a lo mejor serrín o le añades más agua para conseguir que se equilibre y que produzca la mayor cantidad de gas posible. Pero bueno, entre 0,2 y 0,8 metros cúbicos por kilo de materia seca de la basura, que es esta. Esto es lo que nos va a producir. El poder calorífico del biogás son 22 megajulios por metro cúbico, por tanto esto sería la energía que podría aportarnos ese biogás, y esto podría llegar a cubrir, si la proporción es correcta, hasta un 80% de la energía del acondicionamiento. Que no hay que hacerlo en casa, que se puede hacer, que un digestor es una cosa muy elemental, pero lo normal es que lo haga pues un organismo tipo ayuntamiento. Bien, por tanto, pues hay que decir que no está controlado, porque esto no está generalizado, este tipo de soluciones. Vamos a ver los alimentos, nos quedan 2 nada más, los alimentos y los materiales constructivos. Bueno, pues esto es lo que necesitamos, las máquinas vivientes que somos nosotros, necesitamos, dependiendo de que seamos hombres o mujeres y el peso de cada uno, pues esto, entre 11.000, entre 7.500 y 11.000 kilojulios diarios de energía. No es gas, evidentemente, no es carbón, sino que es alimentos, es energía de los alimentos. La familia de 4 miembros debe consumir esto, suponiendo un padre, madre y 2 hijos, un hijo y una hija, para que esté un poco equilibrado, pues más o menos esa cantidad. ¿Y esto es mucho o es poco? Otra vez fijaos, y pues puede ser casi el 90%. El 86% de la energía del acondicionamiento equivale a la energía que vamos a necesitar para funcionar, porque es que si no, no me puedo mover. Si no me aportan esa energía, no me muevo, me quedo ahí tirado en algún lado porque no tengo suficiente capacidad para conseguirlo. Por tanto, es muy importante, es muy importante. Entonces,
¿Cuál sería el paso siguiente? Hombre, saber lo que aporta una pera, porque claro, si no sé lo que aporta una pera, no sé cuántas peras me tengo que comer, y si merece la pena comer peras, no tengo que comer otras cosas. Pues una pera aporta esto, 255 kilojulios por cada 100 gramos de pera. Hay otras cosas que aportan más, a mí esta me encanta, ¿no? Las lentejas, 1400, está fenomenal. Y hay otras que aportan menos, como una lechuga, solo 63, claro, es que la lechuga la tomamos para no engordar, para no aportar unos nutrientes excesivos. Claro, y ahora, digo, de acuerdo, 255 kilojulios aporta la pera. ¿Y cuánta energía he gastado en cultivar esa pera? El agua, el abono, el tratamiento, el cultivo, el transporte, pues claro, si me va a dar 255, pero yo gasto 500... Bien, vaya, pues eso algo está fallando, porque eso no es lo más adecuado en principio. Bueno, por tanto, eso hay que planteárselo. No debo gastar más en su cultivo y sobre todo en su transporte que supere la cantidad de energía que me va a aportar ese producto que estoy fabricando a través del cultivo. Esto fue una foto que hice de un cartel que estaba en una exposición en Madrid que hablaba justo de esto, de la producción de alimentos en las ciudades, porque las ciudades producían alimentos y era normal que ya sea en el centro de la ciudad o en los alrededores, en las riberas de las ciudades, ahí estaban los huertos, ahí estaban los animales, ahí estaba la leche, ahí estaba todo, lo teníamos al lado. Y era normal, pero ahora ya eso también ha desaparecido. Ya nos parece que porque las ciudades tienen que preocuparse por algo, ya lo traeré de donde tenga que traerlo, no tiene por qué preocuparme. Y de este panel que leí en aquella exposición, a mí me gustaba aquello que decía al final. ¿Qué papel juega la arquitectura en todo esto? ¿Realmente juega algún papel en todas esas escalas que tienen que ver con los alimentos y con la ciudad? Pues yo creo que juega mucho. Encontré este estudio que habían hecho en Estados Unidos sobre el cultivo del maíz. Habían hecho un estudio detalladísimo de toda la energía que gastaban. Cuando había un tractor, cuando había no sé qué, bueno, era una cosa espectacular de cómo estaba hecho el estudio. Bueno, hasta el punto de que para producir los 8.000 kilos de maíz que producía aquel espacio que tenían cultivado, pues sabíamos perfectamente que gastaban 11.760 kilovatios hora. Por tanto, había una eficiencia de 1,47 kilovatios hora por kilo de maíz. Claro, saber esto es muy interesante. Generalizarlo, pues no está bien, claro, eso está claro. No está bien porque seguramente pues cultivar maíz, a lo mejor no lo sé, pues no tengo ni idea. No sé si necesita más agua o más esfuerzo que cultivar lentejas, como salía antes, no lo sé. Pero bueno, es una referencia bastante interesante para que yo la pueda incorporar después de tener en cuenta no solamente la relación kilovatios-kilo, sino kilovatio-kilovatio, ¿no? Cuánta energía me proporciona ese maíz y cuánta energía he gastado para generarlo. Bueno, en principio es positivo y aquello parece que la cosa va bastante bien. Por tanto, diría, no, pues está muy bien, el cultivo de ese maíz es bueno, cumple con ese requisito. Pero luego hay que trasladarlo, que esto es lo más interesante. Ese maíz no se va a consumir ahí, habrá que llevarlo a algunos sitios. Entonces, bueno, pues aquí yo tengo esta relación, la energía empleada por la energía aportada, favorable, porque es menor de 1, y digo, bueno, pues vamos a ver el transporte. También hay estudios estupendos sobre la energía que se gasta en transportar alimentos. Eso es lo que aporta una tonelada de naranjas, esa cantidad de energía. ¿Cuánto gasto en trasladarlo? Estos son los gastos de cultivo, lo acabamos de ver con ese coeficiente, por tanto hay 690 megajulios que debería restar de toda esa cantidad porque ya lo he gastado de alguna manera, con lo cual me queda esa energía neta ahí contemplada. Y yo necesito gastar 5,4 megajulios de energía para transportar por kilómetro y tonelada de naranjas. Puedo hacerlo más eficientemente, en lugar de utilizar una furgoneta como he puesto ahí, podría ser un tráiler muy grande, podría ser otro tipo de vehículos, pero bueno, me he quedado con las furgonetas y tengo ahí esa cantidad de energía. Sé cuánto me van a aportar, sé cuánto voy a gastar y esto me dice cuál es la distancia máxima rentable. Todo lo que esté a más de 237 kilómetros energéticamente no es rentable. Con lo cual dije, wow, voy a ponérmelo aquí en Madrid, como yo vivo en Madrid. Vamos a ver, hice un círculo de 237 kilómetros y dije, si me salgo de ahí ya no merece la pena. Es decir, que tengo que comprar naranjas de Cuenca. Creo que no hay naranjas en Cuenca. O sea, eso me parece muy difícil. Luego, a lo mejor ahí estamos haciéndolo mal en algunos aspectos. Siempre hay que tener en cuenta los cultivos de temporada, hay que tener en cuenta los cultivos de proximidad, con lo cual las ciudades tienen que empezar a ser otra cosa distinta.
tienen que empezar a contemplar esto también como una obligación, hacer que la proximidad del punto de cultivo al punto de consumo sea mayor, se reduzcan esas distancias, porque el resultado del cultivo va a ser probablemente favorable, pero el transporte es el que se va a encargar de fastidiarlo. Claro, las lechugas, como no lo cultives en la terraza, pues poco menos que no te merece la pena porque no te dan energía de ninguna manera. También me gustó mucho este cartel de Arturo Soria. Arturo Soria diseñó la ciudad lineal de Madrid, pero además de diseñarla, pues era un promotor inmobiliario, y él se planteaba también vender aquellas viviendas de la ciudad lineal, y este es el cartel de la venta de esas viviendas. Y fijaros lo que pone aquí abajo. Dice, para cada familia una casa, y en cada casa una huerta y un jardín. Una huerta y un jardín. ¿Ahora qué pondríamos? Ahora pondríamos un jardín y un jacuzzi, o un jardín y una pista de pádel. ¿No se me ha ocurrido que habría que empezar a recuperar esa idea a lo mejor de la huerta y empezar a tener esos pequeños cultivos también? Claro, la gente tiene que ser consciente de esto para que nos lo pida. Y nosotros tenemos la obligación de hacerles ver que esto también es importante. Edificios huerto, ya hay edificios huerto en varias ciudades del mundo, y empiezan a proyectarse edificios huertos para tener la producción viable, las de hortalizas, frutas, tenerlas en las mismas ciudades y por tanto reducir las distancias de una forma tremenda. Bueno, aunque a lo mejor se sale un poco de lo que estoy comentando, este estudio de la Universidad de Oxford, pues me pareció muy interesante con respecto a los alimentos, porque aquí hablaba de su influencia sobre el medio ambiente, cuanto más alto peor, y aquí sobre la salud. Y claro, hay algunos productos como las carnes procesadas o no procesadas que son malos desde el punto de vista del medio ambiente y son malos desde el punto de vista de la salud, mientras que la fruta o el aceite de oliva pues son estupendos. Pero dentro de ese estudio había otra cosa también que era muy significativa y creo que tenemos que tenerlo en cuenta también. Cuando nos comemos o cuando queremos 1 kilo de carne de vacuno, tenemos que recordar que nos han hecho falta 15.400 litros de agua para que finalmente tengamos ese kilo de vacuno. 15.000 litros de agua. Mientras que si lo que queremos es 1 kilo, no de vacuno, sino de lentejas, pues esto se reduce a 25 litros nada más. Luego, hombre, es que el agua era energía, que lo acabamos de ver, y el agua es un bien limitado. No porque desaparezca, que no desaparece, sino porque como cada vez somos más, cada vez nos toca menos de ese agua. Por tanto, 1/3 de la comida se tira, es la que llegaba a ese 40 y tantos % del cubo de la basura, y al tirar esos alimentos ya hemos visto que estamos tirando toda la energía, toda el agua y todo lo que hemos utilizado para producir algo que vamos a tirar a continuación. Y además todos los gases de efecto invernadero que se han producido con esa energía pues están ahí y los hemos tirado directamente. Por tanto, hay que tener en cuenta esto y ser más cuidadosos con la energía vinculada a la comida, la que tiramos, y la posibilidad de que lo convirtamos en energía finalmente. No está controlada, porque es que no nos ha preocupado esto hasta ahora, no nos ha preocupado en absoluto el tema de los alimentos y la ciudad. Pues esto tiene que cambiar también. Y bueno, ya me queda la última, la energía embebida en los materiales, la que he llamado energía gris. Bueno, ahí tengo una mínima tabla de 5 materiales con la cantidad de energía necesaria para la fabricación. Es decir, ahí no está contemplada la extracción, el transporte a la fábrica, porque es que va a depender de dónde está la fábrica. Tampoco está la de el transporte al edificio, porque tampoco sabemos dónde está el edificio con respecto a la fábrica. Es decir, que esto es solo de fabricación, una parte importante, pero no la única, ¿no? Y bueno, pues son cantidades distintas, pero hay alguna que es escandalosamente alta. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio virgen necesita una cantidad de energía para su fabricación enorme. Los aluminios reciclados, pues esto baja bastante, en un 30% a lo mejor, pero siguen siendo materiales estupendos, magníficos, maravillosos, pero que necesitan de una cantidad de energía enorme. Bueno, vamos a aplicarlo a algún caso para que nos sirva la comparativa, que si no, no podemos hacer nada. Bueno, pues me invento un muro exterior con ladrillo perforado, un poliestireno expandido, un panel de yeso y más o menos 1 gigajulio por metro cuadrado de pared, porque me lo voy a aplicar a la casa de las 4 personas. Ventanas, voy a poner una serie de ventanas de 1,20 por 1,20, la carpintería de aluminio en base a la cifra anterior, porque es aluminio virgen, es esto, los vidrios con su energía igualmente, total 110 gigajulios por cada ventana.
Y bueno, pues ya voy a hacerlo para la casa entera de esta familia. 10 ventanas que le he colocado, los muros exteriores lo he calculado con la cifra anterior, imaginándome cómo es la casa, claro, forjados y resto, ¿no? El resto de tabiquería interior, aparatos sanitarios, lo que sea. Me sale esa cantidad de energía. ¿Es mucho? ¿Es poco? Vamos a comparar con Passive House. Ahí lo tenemos. 120 años de consumo de calefacción, perdón, de consumo de acondicionamiento, para que equivalga a lo que hemos gastado en la fabricación de los materiales con los que hemos hecho nuestra casa. 120 años. Es una cosa brutal, es una cosa bárbara. Son nuestros pies de barro. Es que claro, estamos ahorrando, no, voy a ponerle 1 centímetro más y este puente térmico para que no se produzca, que hay que hacerlo, pero al final, dice, ¿y los materiales estás preocupado de ellos? Ah, no, pues es que resulta que es 120 veces peor. Por tanto, ahí tenemos un problema enorme, además un problema muy difícil de resolver, que es que claro, si tú pones un problema y luego dices la solución, pues es estupendo, pero no es nada fácil conseguirlo. Bueno, sí, dije, bueno, voy a sumar todas las energías, el resto de las energías, ya que se me ha ocurrido meter los alimentos, no sé qué, lo voy a sumar todo y lo voy a comparar realmente. Bueno, pues sumándolo con todo, aún solo los materiales son 13 veces más que el resto de consumo energético. Es decir, me hace falta 13 años para que me empiece a igualar. Es todavía una cifra desmesurada. Cuando me sale esta cifra siempre me entra la duda, yo estaré haciendo algo mal porque esto no puede ser tan abrumador y que la gente hasta ahora no se haya preocupado. Y entonces me encontré un estudio muy interesante de un edificio en el País Vasco, en Hernani, que había hecho el mismo cálculo que yo. Ese edificio, sabían cuánto estaba consumiendo realmente, y sabían cuánta energía embebido tenían los materiales. A ellos les salían 114 años, lo cual quiere decir que yo no lo había hecho muy mal. Es decir, iba por ahí los tiros, porque claro, la primera vez te sorprende y dices, uy, a ver qué he hecho, repites todos los cálculos. Quiere decir que sí, es un auténtico problema. Alternativa, porque claro, a mí no me gusta nada decir una cosa y no plantear por lo menos caminos, aunque no sean los definitivos. Por ejemplo, a mí se me ocurre lo primero, la primera R, reducir el uso de materiales, eso está claro. Por tanto, rehabilitar. Si rehabilitamos y aprovechamos parte de la fachada o la estructura o la cimentación, pues necesitamos menos material para seguir construyendo. Luego, ese sería nuestro camino más lógico y más deseado, la rehabilitación. Es la primera R. La segunda, la reutilización de elementos. Los edificios deberían empezar a ser, y ya los hay, desmontables, de tal manera que los elementos constructivos se puedan utilizar tal cual, estructurales, módulos de fachada. Ya se están haciendo edificios que son desmontables, ya conozco algún caso muy interesante, de tal manera que no es que lo recicles, no, es que directamente ese panel te va a servir para la ocasión siguiente. Por tanto, ahí tenemos otra opción, de la cuna a la cuna, porque volvemos a empezar otra vez con el mismo producto. Uso de materiales reciclados. Claro, para que podamos utilizar materiales reciclados nos hace falta que proyectemos con materiales reciclables, que se puedan reciclar realmente, porque cuando vemos un material, todos los fabricantes dicen que mi producto es reciclable. Mentira podrida, hay algunos que sí y otros que no. Entonces, utilicemos materiales reciclables para que luego se puedan reciclar, a lo mejor entre 50 o 60 años, es verdad, no lo sé. ¿Y eso a qué nos llevaría? A economía circular, ¿no? Mira que nos gusta hablar de la economía circular. Pues ahí tenemos una idea clarísima de economía circular, reciclar los elementos del edificio, un 100% reciclable, maravilloso, sería maravilloso. Uso de materiales de baja energía embebida, ahí tengo que buscar la R de en medio, de la fabricación. Claro, no todos los materiales necesitan la misma cantidad de energía para fabricarse, no, hay unos que necesitan más, otros necesitan menos, ya lo habéis visto con el aluminio, mejor la madera, claro, indudablemente para las carpinterías. Y por último, y otra R que he tenido que meter ahí un poco de rondona, pues el transporte. El transporte también, y no está en el cálculo, ¿eh? El transporte ya os he dicho que no está metido en el cálculo porque es que depende de dónde está el edificio, dónde está la fábrica, dónde está el suministro de materia prima. Transporte, ¿y eso a qué nos lleva? A economía local. Si utilizamos los productos locales, las fábricas locales, pues eso, el transporte se reduce clarísimamente. Por tanto, debe ser también nuestra prioridad. Y dicho esto, claramente no controlada. Está clarísimo que de momento ya deberíamos empezar a conocer que existe un problema grave, que podemos dar pequeños pasitos,
que ya veremos cómo lo vamos haciendo, pero cuando nos digan no puedes seguir gastando energía porque el medio ambiente no admite una gota más de contaminante atmosférico de CO2, pues cuando nos digan eso, pues entonces a lo mejor ya nos empezamos a preocupar realmente de toda esta historia. Bien, más o menos me quedaría un cuadro así, con todo esto, haciendo un resumen, partiendo de esa referencia del 100% de la energía púrpura, pues hay algunas que están por debajo, otras que están por encima y alguna que está que se escapa, ¿no? Que no me cabe en el cuadro. A corto y a medio plazo, ¿qué podemos conseguir? Hombre, pues algunas las podemos controlar perfectamente. Estoy convencido de que la púrpura, a través de un diseño bioclimático adecuado, lo podemos llevar a cero, la del agua caliente sanitaria también, la del cocinado entiendo que también, incluso casi la del agua. El agua siempre será el agua potable y por tanto no nos podemos llevar a cero. Y algunas pues se pueden bajar mucho. Hombre, esta ha puesto un 75%, pero podría ser mucho menos. Es que podría llegar a ser cero también, pero como no todos los edificios se prestan y todas las estructuras urbanas se prestan, pues vamos a ponerla ahí. La energía, bueno, aquí he sido súper optimista, ¿no? Con la energía del transporte, porque creo que las ciudades tienen que aportar mucho y los coches tienen que aportar también mucho. La marrón podemos bajar algo, lo creo. La energía verde no tengo ni idea hasta qué punto seremos capaces, y la energía gris pues todavía menos, no lo sé muy bien. Pero bueno, como esto queda como un poco amargo, ¿no? Decir esto, acabar con esto, vamos a ver también las sinergias que existen, porque hay sinergias positivas en este empleo de las energías, y por lo menos no queda esa cosa de decir, hombre, pues es verdad, tampoco era tan negativo todo ni tan malo todo. Por ejemplo, esas sinergias que se pueden generar dentro de esos consumos energéticos, pues nos podrían llegar. A ver, la energía que voy a gastar para el agua es la que sea, mucha, poco, regular, dependiendo de dónde venga el agua original. Pero es que la puedo utilizar para regar. Y si riego, pues tengo esa superficie verde que me está protegiendo el edificio de la radiación, o puedo estar cultivando alimentos y, por tanto, pues está aprovechando bien parte de ese agua y, por tanto, pues bueno, pues creo que es muy positivo, junto con la radiación solar, claro, por supuesto. Los materiales, que hemos visto que era lo peor de todo, pues depende, claro, si gasto energía para fabricar un material aislante, pues muy bien, porque eso me reduce la energía púrpura. Si gasto energía para fabricar un material masivo que me va a generar masa térmica y hacer que el edificio pasivo funcione mejor, estupendo. Si gasto energía en una protección solar, en un parasol, para fabricarlo, joder, que eso me va a ayudar un montón, pues fenomenal. Luego quiere decir que efectivamente, aunque yo esté gastando energía en todos estos materiales, un correcto uso de esos materiales también es aprovechable y podríamos justificar parte de ese consumo desmesurado. La correspondiente a las basuras, a los residuos sólidos urbanos, bueno, pues se podría utilizar como abono. Todos los colegios a los que he ido, todos tienen su huerto, lo cual está muy bien, yo les ayudo a que aquello funcione bien, y muchos tienen sus composteras, y ya saben que tienen que utilizar los restos de la cocina o de la cafetería y del huerto para compostar esos restos y convertirlos en abono para que al año siguiente, la promoción siguiente de niños, tengan abono para su huerto. Bueno, pues ahí estamos aprovechando también de alguna manera todo esto. Y los alimentos, que también era una cantidad de energía muy importante, pues me permitirían hacer uso de ese desplazamiento activo. Gracias a que me alimento, pues puedo ir caminando al trabajo, o puedo ir en bicicleta, o puedo hacer otro tipo de actividades. Es decir, que hay una sinergia en todo esto que hay que entender que es positiva y que podríamos incluso incorporar en estos cálculos. Y claro, ya por resumir, pues diría que, claro, ¿cómo voy a hablar de eficiencia energética si no tengo en cuenta todo esto? Es que hay que tenerlo en cuenta. Yo ya no me atrevo a decir, no, es que mi edificio es de energía cero. Pero ¿cómo voy a decir que es de energía cero? No, mentira, no lo digas. O sea, di que estás trabajando mucho, que eres eficiente, pero no digas que es energía cero, porque no lo es de verdad. Hay que tenerlo en cuenta todo. Y claro, para llegar aquí, pues habrá que intentar cerrar ciclos de materia y de energía, hay que contemplarlo todo. Y bueno, ¿y esto a qué nos llevaría? Pues lo que decía Proust, él decía el tiempo recobrado. En su último libro, pues yo digo la energía recobrada. Y es recobrada porque ya sabemos dónde está, ya sabemos cuál es y ya hemos podido cuantificarla. Y bueno, pues dentro de esa humildad de intentar ver cómo podemos ir mejorándola, pues yo creo que podríamos ir mejorando. Y ya está. Yo creo que más o menos hemos entrado en horario, ¿no? Abrimos un turno de preguntas por si
Seguro que hay alguna. ¿Nos sorprendió la diferencia de gasto de energía en la fabricación entre aluminio y acero? Sí. Materiales similares, pero una diferencia. El problema es la bauxita, que es que el tratamiento de la bauxita y el transformar bauxita en aluminio es lo más costoso. Ese es el auténtico problema, es la bauxita. De hecho, en Islandia, que es un país que tiene energía renovable que le sobra, pero es una energía renovable que no la puede gestionar muy bien, porque no solamente es la geotérmica, sino que también es la hidráulica, porque tiene unos saltos de agua impresionantes. Tienen tanta energía que no saben qué hacer con ella. Y entonces tuvieron que llegar a un acuerdo con una fábrica de bauxita brasileña para que se instalara allí, para poder gastar esa energía en la fábrica. Y actualmente no recuerdo la cifra, a lo mejor es un 30% de toda la energía de Islandia la que gasta aquella fábrica. Es increíble. Pero es la bauxita. Por eso cuando ya el material es reciclado, ya la cosa es muy diferente. Yo no lo he contado, pero tuve una anécdota con un tema del aluminio, justamente. Estábamos diseñando unos módulos para rehabilitación que pudieran meterse directamente en las ventanas, que fuera una cosa como muy rápida y más económica, y bueno, iban a ser de aluminio aquellos elementos, y entramos en contacto con una serie de fábricas a ver quién estaba interesado en fabricarnos aquellos módulos, y era una de Zaragoza concretamente, con la que estábamos hablando en ese momento, y entonces vino a Madrid a hablar con nosotros un comercial de la fábrica, y entonces nos estaba hablando de la fabricación, de no sé qué, tal, y yo así inocentemente le pregunté, ¿y el aluminio que utilizáis es virgen o es reciclado? Y el comercial se mesaba los cabellos diciendo, virgen, ¿cómo va a ser reciclado? Pensando que yo quería oír que fuera virgen, cuando yo quería todo lo contrario. Luego fui a la fábrica y sí había un porcentaje importante de aluminio reciclado. Pero claro, él creía que comercialmente lo que más vendía es que fuera aluminio virgen. Leyendo el reciclaje en general, aparece porcentaje, ahora hablando del acero laminado, del 80% de reciclaje. Pero luego yo llamo aquí a las empresas de demoliciones que me dicen cero. Que aquí no se recicla, se tira. ¿Realmente se está reciclando tanto acero laminado? Desde luego posible es posible, es enormemente sencillo. Ahora, no lo sé. Eso es como cuando dices, bueno, ¿y los ayuntamientos realmente con las basuras que le llevan separadas hacen una buena gestión? No lo sabes, no lo sé, o sea que no lo sé, no te podría decir si es así, pero no habría motivo para no hacerlo, porque eso sí lo he visto en los vertederos, que es muy fácil el separar, ya no digo los de obra, que eso es más fácil todavía, pero en los vertederos los metales los separan con una facilidad absoluta, no solamente por los electroimanes, sino por las corrientes de Foucault, utilizan una serie de procedimientos y saben perfectamente por densidad y por otra serie de características físicas de los materiales, saben perfectamente qué materiales, cosa que con los plásticos no ocurre, son todos iguales, igual densidad, igual comportamiento eléctrico, todo igual, y con los plásticos, pero con los metales es muy fácil, muy fácil. ¿Les dejamos que se vayan a comer? Sí. Bueno, a comer verduras o... De la huerta de aquí, ¿eh? Bueno, y lentejas, por supuesto. Tienen que ser de aquí. Bueno, yo llevo aquí unos cuantos días y siempre que me he sentado ha sido sitio donde había comida canaria. Y digo, a ver, ¿esto de dónde? ¿El vino de dónde? No, esto es de aquí. O no, Ribera o Rioja. No me fastidia, Ribera o Rioja. Pues no quiero vino, hago una cerveza de aquí. Yo lo he preguntado en todos los sitios. Y no hay muchos, ¿eh? O sea, lo normal es que encontráramos pizzerías, restaurantes italianos. Hombre, por favor, vamos a buscar algo que realmente sea de aquí. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestro producto es el adecuado en cada sitio. Espera, que quería ir a preguntar. A efectos de licitación pública... Creo que dije al botón de abajo a lo mejor porque... ¿Se me escucha? No, es que se oye muy mal. ¿Ahora? A efectos de licitación pública, cuando se aspira a un proyecto de iniciativa, pues ya digo, pública, ¿conoce ejemplos reales en los que se valore todo este balance energético, por ejemplo, un hospital, un colegio, donde realmente se estén introduciendo todos estos valores que hemos estado hablando durante este tiempo? Pues me estaba acordando, yo tengo una vivienda unifamiliar
y simplemente por poner las placas solares ya mi vivienda es clase A. Y me sorprendió, digo, no he cambiado ventanas, no he cambiado puertas. Bueno, es que eso está muy mal. Eso está funcionando extremadamente mal. Yo conozco algún edificio muy significativo, y que no tengo por qué decirlo, que es platino dentro del platino, o sea, lo máximo. ¿Qué tiene de bioclimático y de eficiente? Nada. ¿Pero tiene una enorme producción de fotovoltaica? Sí. Toda la cubierta es una gigantesca cubierta fotovoltaica y produce muchísima energía, pero no tiene un planteamiento correcto en ningún sentido, en ninguno. De hecho, este año tengo una alumna de trabajo fin de máster, todavía tengo, ya es el último año que puedo llevar trabajo fin de máster, que justamente quería comparar edificios que aparecen autodenominados como sostenibles, y yo le he dicho, mira a ver si de verdad lo son. Entonces ha hecho una serie de indicadores correspondientes a sostenibilidad de todo tipo para ver hasta qué punto realmente lo son. Va a ser interesante, todavía no termina el trabajo, pero va a ser interesante porque es verdad que basta, es que es muy fácil decir es que mi edificio es sostenible por esto o por lo otro, que está muy bien que produzca mucha energía, que es fantástico, no voy a decir que sea malo, es estupendo, pero es que no contemplan el resto de las cosas y con eso pues ya les han dado el máximo sello. Hace tiempo iba yo a Chile con mucha frecuencia y me contaban que allí los estudios de arquitectura, muchos están dedicados exclusivamente a las certificaciones de este tipo, solo a ellas, incluso desde fases previas de trabajo para orientarlos bien. Y me decían, es que esto es mentira, estamos orientando para que salga el platino o salga la calificación 6 de Umbrian, pero es mentira, es que es muy fácil engañar y claro, pues mientras esto sea así, pues estamos jugando con cartas marcadas. Muchas gracias a todos.